Muy buenos días, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ariel Romo, soy pastor de la iglesia Palabra Viva en Navarra y quería compartir nuevamente cada día, como siempre intentamos hacerlo, es compartir la palabra. Y esta tarde quería compartir con todos ustedes, resolver algunas de esas preguntas que me llegan al canal acerca de cuestiones que realmente son preocupantes para muchas personas. Perdón, de los cuales realmente se dicen muchas cosas, a veces equivocadas, y yo humildemente quisiera darte desde la palabra de Dios lo que significa esta pregunta que me ha llegado, ¿no? La pregunta ¿es posible que el nombre de una persona sea borrado del libro de la vida? ¿No? ¿Es posible que una persona sea borrado del libro de la vida? Ahora, para analizar esta pregunta, realmente tenemos que entender los conceptos de lo que significa esos pasajes. ¿Qué personas son borradas? ¿O qué personas no están en el libro de la vida? Este pasaje dice en Apocalipsis 22:19, ¿no? Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, ¿no? Aparentemente este pasaje casi siempre se utiliza para hablar de la pérdida de la salvación, ¿no? Ahora, ¿realmente significa que después que Cristo ha dado la salvación, ¿no? Que el Cordero de Dios ha quitado el pecado de la vida de esa persona, puede en algún momento ser borrado del libro de la vida? En otras palabras, ¿puede un cristiano ser borrado del libro de la vida? Queremos decirte en primer lugar, querido hermano, que la Biblia es enfáticamente clara en la seguridad de la salvación. Que es mantenida, provista y llevada a culminación por parte de Dios. Efesios, ¿no? 4:30, por ejemplo, es ese pasaje que conocemos. Allí, quiero leértelo. Efesios 4:30 dice: y no contristece al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Podemos contristar al Espíritu a través de las cosas que hacemos mal, ¿no? Pero dice, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Esto tiene que ver con el capítulo 1, versículos 13 y 14, donde nos dice claramente que se nos ha dado el sello, las arras, ¿no? Como garantía de la posesión adquirida, como garantía de nuestra salvación. Pero hay muchos más, queridos pasajes. Dice que todos los que el Padre le ha dado al Hijo, Él no perderá ninguno. Juan 6:39. También dice que Jesús mismo proclamó, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará a mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10:28-29. La salvación, querido hermano, es una obra de Dios, no nuestra. Así que realmente es el poder de Dios la que la guarda, ¿no? Que lo vemos allí también en Tito 3:5. Así que, querido hermano, lo primero que tenemos que tener claro al hacer esta clase de preguntas es qué nos dice la Biblia acerca de, con claridad, respecto a la pérdida de salvación, a que si una persona puede ser borrado del libro de la vida. Este pasaje, ¿qué tendrá que decirnos? Ahora, si entendemos el concepto de lo que acabamos de leer, de que hay seguridad en salvación, estas personas de Apocalipsis 22:19 no son creyentes. ¿Por qué? Porque en otras palabras, ¿quién como creyente podrá querer quitar, añadir las palabras de la Biblia? Y no estoy diciendo que podamos diferir en las doctrinas. Tenemos diferentes doctrinas. Hay muchas personas que son honestos y creen distintas cosas los unos en los otros. Aquí el pasaje dice quitar y añadir. O sea, que vos digas que Dios dice algo que no dice. Que vos digas que Dios te dijo algo que no está en la Biblia. Estás agregando. O eso que dice allí ya no existe más, ahora es esto, quitando. Esto no lo hace un creyente, querido hermano. Este pasaje está literalmente hablando de personas que no tienen a Cristo. Porque sus frutos son el quitar y el poner en la palabra de Dios. Cosas que Dios no ha dicho. Así que no son verdaderos creyentes, ¿no? Mirá, hermano, hablando en términos generales, ¿no? Realmente vemos que hay muchas sectas, ¿no? Y muchos pseudo cristianos que son los que continuamente van
quitando y agregando de la palabra de Dios. No un verdadero creyente. Un verdadero creyente se sujeta a la palabra de Dios. No le tiene que añadir. La Biblia para el creyente es suficiente. Realmente que, querido hermano, la palabra de Dios también, por ejemplo, en Juan 15, donde habla de la vid y los pámpanos, literalmente y claramente nos explica que las personas que pertenecen a la vid, que tienen a Cristo, porque dice, y yo en ellos, son personas que llevan fruto, ¿no? Y ese fruto permanece y ese fruto se ve. Ese fruto no tiene que ver con quitar y añadir la palabra de Dios. Otra cosa, queridos hermanos, allí en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, estaba buscando aquí el pasaje, los falsos maestros, ¿no?, son como los perros que vuelven a su vómito. Son aquellos que, la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el cieno. La rama seca, el perro, el cerdo, son todos símbolos de personas que no conocen a Dios, que no tienen la salvación, que no son cristianos. Así que, querido hermano, la mayoría de estas personas son las que suelen apoyarse en su propia justicia, no acatándose lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la seguridad de salvación, aunque, para que entiendan, la justificación que es solamente por la fe, que somos salvos por gracia. La mayoría de estas personas están quitando y añadiendo acerca de que hay que hacer cosas para obtener la salvación. Eso es quitar y añadir a la palabra de Dios. Es tratar de alguna manera, decir o hacer creer que la Biblia, lo que dice, no es suficiente. Falta algo más que tenemos que poner de nuestra parte. La obra de Dios, sí, sirvió, pero le falta algo. Así que, este pasaje de Apocalipsis capítulo 22, versículo 19, no está hablando de creyentes. Y ahora, perdón, querido hermano, estoy con un poquito de ahogo. Dice la palabra de Dios también que, querido hermano, pensemos de manera lógica, ¿no? Un Dios que es soberano, un Dios que sabe todas las cosas, que sabe lo que va a pasar desde el principio porque Él lo determina. ¿Va a poner a alguien en el libro de la vida para luego borrarlo? No es lógico en Dios. No es lógico en Dios. Querido hermano, también quiero decirte que hay otra advertencia, ¿no?, que vemos aquí en Apocalipsis 3.5, que es otro verso que también impacta en cuanto al tema de la salvación y la pérdida de salvación. Pero el texto dice en Apocalipsis 3.5, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. El vencedor mencionado aquí, querido hermano, en la carta de Sardis, es un cristiano. También tenemos que entender todo el consejo de Dios. Y también en 1 de Juan capítulo 2, versículo 13, perdón, en 1 de Juan 5.4, nos dice que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El versículo 5 nos dice, ¿y quién es el que vence al mundo? El que cree en el Hijo de Dios. Y mira lo que dice 1 de Juan 2.13. Todos los creyentes son vencedores. Él que se les ha dado la victoria sobre el pecado y sobre la incredulidad. Así que, querido hermano, Apocalipsis 22:19 está hablando de no creyentes, ¿no?, que no tendrán parte en el libro de la vida. No tienen su nombre puesto en el libro de la vida. Aunque parezca que hubieran estado en algún momento, no están. Y lo que está diciendo aquí en Apocalipsis 3.5, justamente lo contrario. Aquí dice que nunca Dios borrará del libro de la vida a los vencedores, a los que creen en el Hijo de Dios. Así que, querido hermano, esto es una afirmación, no es una advertencia. Así que, querido hermano, la maravillosa promesa de Apocalipsis 3.5 es que en Jesús jamás borrará el nombre de ninguno de sus hijos, porque han creído en Él. ¿Por qué? Porque son los vencedores. Así que, querido hermano, Apocalipsis 3.5 está dirigida a creyentes, y es una promesa, hay una seguridad de salvación, y en contraste a Apocalipsis 22:19, que está dirigida a los no creyentes, que en vez de cambiar sus corazones hacia Dios, ¿no?, intentan cambiar la palabra de Dios para su conveniencia. Así que espero que te haya sido de bendición este concepto, ¿no?
nada puede hacer que un hijo de Dios sea borrado del libro de la vida. La seguridad de salvación es clara en la palabra de Dios. Y el texto de Apocalipsis 3:5 es una afirmación de consuelo y de seguridad al creyente. Distinto a Apocalipsis 22:19, que es una advertencia a aquellos que, en vez de cambiar sus vidas, cambian la palabra de Dios para provecho propio. Dios te bendiga. Espero que sea de bendición todo lo que hemos compartido y que estos pasajes te den seguridad, no te den temor. Nos vemos en el próximo video. Compartilo, regálanos un like, suscríbete al canal y que tengas una bendecida semana. Nos vemos en el próximo video.